Bien, amables televidentes, de vuelta con ustedes. Vamos a empezar solidarizándonos con la tristeza que embarga a la familia de don Popi Bermúdez y de Alfonso. Así es, don Leonardo. Esta semana, la República Dominicana recibió con mucha tristeza la noticia de la muerte de un ícono del empresariado de República Dominicana, don Popi Bermúdez. Este programa se solidariza con la familia Bermúdez. Le damos el pésame formalmente aquí desde este programa y lamentamos muchísimo la muerte de un empresario emprendedor como fue Popi Bermúdez, un empresario dominicano y muy defensor de los dominicanos como fue don Popi Bermúdez, de manera que lamentamos muchísimo la muerte de ese empresario que representó en República Dominicana una de las empresas que más empleo aportó en su momento al pueblo dominicano. La defensa de don Popi también a los dominicanos fue siempre evidente, siempre apoyando las causas del pueblo dominicano y hoy nosotros lamentamos muchísimo esa pérdida. Todo el empresariado también se unió al dolor de la familia Bermúdez, lo lamentamos muchísimo. Un gran filántropo. Sí. Un gran filántropo. Mira, a mí me llamó la atención unas expresiones que dijo su hijo. Dice, yo voy a mantener el legado más importante que puedo heredar de mi padre, el de la humildad. Y me recordó un salmo de la Biblia que dice, líbrame, Señor, de la soberbia, de la altivez y de la vanidad. Ayúdame a ser humilde. De manera que ese es un don. Si pudiéramos ser humilde, sencillo, afable, agradable, modestos, el mundo fuera diferente. Señores, tenemos que hablar de vida y tenemos que hablar de muerte. Yo no entiendo cómo el conspicuo, dilectante, vocero del presidente dice que la observación del Código Penal a la penalización del aborto del Código Penal en 3 artículos, eso obedece a la realidad, a los nuevos tiempos y a las libertades de las mujeres. Yo traje aquí la Constitución que publicó recientemente, esta es la última Constitución del Tribunal Constitucional, y su artículo 37 dice lo siguiente, oigan esto, de los derechos y garantías y deberes fundamentales, de los derechos fundamentales, de los derechos civiles y políticos, son subtítulos. Dice así el artículo 37 de la Constitución. Miren a ver si esto no viola la Constitución de la República, esas observaciones que están a favor de que se despenalice el aborto, de que aborte quien quiera. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. De manera pues que el gobierno del presidente Danilo Medina, que tiene dos niñas hermosas, inteligentes, brillantes, tres señoritas, yo no entiendo cómo está a favor de ese crimen, de esa violación a la vida, en violación a la Constitución de la República. Pero yo tampoco entiendo cómo un político que tiene grandes sectores que quieren que se reelija permite que su vocero se pronuncie de la manera que lo hizo para que se tire en contra, como se ha tirado, a la Iglesia Católica, desde sus máximas autoridades hasta los y a la Iglesia Evangélica. Y a la Iglesia Evangélica. A la Iglesia en general. Que son un poder, que tienen votos en la República Dominicana. Yo realmente no entiendo eso, a menos que no quiera que el PRM, para no decir el PRD de la M, como dice la gente de Miguel Maldonado, o
el PRD de Miguel Vargas Maldonado o la Convergencia pasen a dirigir los destinos nacionales. Señores, Trujillo quiso tirarse a la Iglesia Católica en contra, y la Iglesia Católica fue parte importante para que Trujillo desapareciera del escenario político. ¿Y de qué manera? De manera pues que nosotros que amamos la vida, que somos biofílicos, estamos en contra de la observación que ha hecho el presidente Medina, nuestro presidente, al código, a la modificación al Código Penal para que se penalice el aborto. Ustedes saben que hacia los médicos, a las enfermeras, a las muchachas que tienen sexo irresponsable, a las mujeres, a las queridas, se le da una brechita. No, se van por ahí y toda la que queda embarazada busca una excusa para matar a esa criatura, luego que la tienen en el vientre. Así que nosotros nos oponemos tajantemente, porque además viola la Constitución de la República, como lo demostramos en su artículo 37, esa observación que ha hecho la Presidencia de la República al Código Penal, para que quien quede embarazada, o por violación, o por, dicen ellos, ¿no?, o porque tiene la criatura deformada, o porque peligra la vida de la madre, se puede hacer el aborto. No, esas son excusas y todas van a quedar. La que quede embarazada y quiera abortar, lo va a hacer. Ahí tenemos la foto del cardenal, tirárselo en contra en esta época. Estamos casi en un año preelectoral. Yo no entiendo esto. Así es. ¿Tú tienes algo que decir? No, yo decía, es un problema, es un asunto bastante complejo, porque cuando se trata de temas dogmáticos como es la vida, como defiende las iglesias, como defienden la vida, tirarse a las iglesias en contra es un problema muy serio, sumamente serio. Aun cuando en lo personal, yo soy de lo que pienso que debiera de haber casos en los que el aborto, luego de, ¿verdad?, en el caso de que está la madre, la vida de la madre ¿cómo se llama?, en entredicho. Incluso porque tal vez yo pienso que el presidente Medina, por el hecho de tener 3 hijas, y en el caso mío que tengo 4 niñas, muchas veces prima casi lo personal. Usted piensa, por ejemplo, una niña suya, que Dios la libre de mal, pueda ser violada por un inescrupuloso, o sea, ¿cómo viviría una criatura que no fue producto de una concesión amorosa? ¿Cómo podría usted crear una niña o una criatura dentro de su familia producto de una situación de esa naturaleza? Es un poquito difícil. Entonces, algunas veces uno tiene que, qué sé yo, pensar un poquito más allá y hasta hacer un acto de contrición profundo, porque también uno entiende la iglesia. Esto es un tema dogmático, y irse en contra de los dogmas a la iglesia le haría, sería bastante fuerte, bastante difícil. Mira, lo peor de todo esto es que el gobierno ha cedido a grupos minoritarios, correcto, de feministas descartadas moralmente por sus posiciones lesbiánicas, así por es, sus posiciones lésbicas. Y miren esa foto ahí. Miren, por ejemplo, esa es una foto de protesta de grupos feministas que mira quién las encabeza. Eso es insólito. Miren ahí, una lesbiana pública es la del medio. Y a lo mejor entre ese grupo de mujeres, de cada 10, a lo mejor 6 o 7 sean lesbianas. Entonces, son grupos que están descalificados moralmente ante la sociedad para exigir un crimen como es el aborto. Y entonces a esa presión el gobierno central, el gobierno de la República Dominicana cede. Sin embargo, por otro lado, los grupos religiosos que son mayoritarios, como son los grupos evangélicos y los grupos católicos de la sociedad, el freno moral de la sociedad, entonces el gobierno lo golpea, tratando de imponer lo que ya establece la Constitución como legal, la penalización del aborto, y así lo ratifica la modificación constitucional del 2010,
pero así lo establece todo el Código Penal. Entonces, inexplicablemente, el gobierno cede a grupos minoritarios descalificados moralmente, como son los movimientos feministas en el país. Mira, déjame decirte algo, agregando lo que ustedes han dicho. Es que para estar en contra del aborto hay que tener principios cristianos. Así es. Porque dice la Biblia, que es la palabra de Dios, aquí tenemos un ejemplar de la Biblia, que Dios es quien da la vida y Dios es quien la puede quitar. Entonces, la concepción es un asunto divino, eso no es así por así. Su esposa, ¿usted no pensó que se iba a casar con esa mujer cuando tenía tal vez 12, 15 años? Sí. Eso es un misterio grande, lo del matrimonio. Gente que no son familia, que son a veces hasta de otros países. Yo tengo un hijo casado con una alemana. Y entonces dice la palabra de Dios que ya no son dos carnes, sino que son uno. Es un misterio. Entonces, el hombre no puede romper el esquema de Dios, el programa de Dios. Y todos sin excepción, vamos a tener que enfrentarnos frente al juicio de Dios. Sí. Entonces, cuando usted acepta una situación de esa naturaleza, usted está contraviniendo las disposiciones de Dios. Es más, para ponerle un ejemplo, a mí hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué tú no te arreglas el rostro? ¿Por qué tú no te... Entonces, tú no te estás aceptando como Dios te hizo. Entonces, tú vas a tener que darle cuenta a Dios, por eso. ¿Por qué tú no haces una operación estética y te quitas tal o cual cosa? Eso es delicado. Mira, Leonardo, esto es